Buen día, profesora. Hoy daré la presentación de mi equipo sobre el trabajo final del corte 3 del neoliberalismo. Somos el equipo 7 del grupo 413. Primero daré los integrantes y los temas, que los temas principales es la definición del liberalismo, características del liberalismo y cuándo llegó a México el neoliberalismo. Como integrantes tenemos a Quirós Hernández Montserrat, Huerta Ávila Pedro, Beltrán Luébano Denise, Felipe Yescas Jocelyn, Cruz Barca Hanna y Rodríguez Soria Jocelyn. El tema que nosotros abordaremos es el neoliberalismo. Sobre este tema hablaremos de su definición, cuándo y dónde surge, los movimientos más importantes y las características que surgieron de y por último les diremos cuándo y dónde es que el neoliberalismo llega a México. Presidente del neoliberalismo. El presidente sobre el que yo les hablaré es de Carlos Salinas de Gortari. Lo que buscó fue acelerar la privatización de empresas, de las cuales algunas tenían monopolio en el país. Un ejemplo es el Teléfono de México, Telmex, quien no fue hasta la segunda década de los años 2000, que perdió dicho monopolio debido a la presidencia de nuevas empresas de telefonía. Definición de neoliberalismo. El neoliberalismo es una ideología y política económica que promueve la reducción de la intervención del Estado en la economía, es decir, que la sociedad o el pueblo se regía por sí mismo sin el Estado tenerse que meter tanto en su economía. ¿Cuándo y dónde surgió el Fomenta neoliberalismo? la libre competencia y la Pues privatización de surgió a servicios y mediados del empresas siglo estatales. XX, en particular Surgido a durante la finales del siglo década de XX, el 1930, neoliberalismo se basa en los y principios del fue por el liberalismo económico economista y clásico, sociólogo pero alemán con un énfasis Alexander renovado Rostow, en el que mercado usó libre por primera como el vez el motor término principal del crecimiento económico neoliberalismo y en la una conferencia, eficiencia. en un encuentro con varios economistas, sociólogos y filósofos para discutir las ideas económicas y políticas. El neoliberalismo como corriente económica y política se desarrolló plenamente en las décadas de 1970 y 1980, que se asocia principalmente con las políticas implementadas por líderes como Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Estos líderes adoptaron y promovieron políticas económicas que incluían desregulación de la economía, la privatización de empresas estatales, la reducción del gasto público y una fuerte defensa del libre mercado. ¿Quiénes son sus representantes neoliberalismo? Milton Friedman, economista estadounidense y premio Nobel, conocido por su defensa del libre mercado y su crítica al intervencionismo estatal. Es una de las figuras más influyentes del neoliberalismo y promotor de la industria monetarista. Y como última representante, Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, implementó políticas neoliberales en el Reino Unido, incluyendo privatizaciones, reducción de impuestos y una menor intervención estatal en la economía. Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, promovió políticas de desregulación, reducción de impuestos y una disminución del gasto público en ciertas áreas, con la intención de estimular el crecimiento económico y la eficiencia del mercado. Ludwig von Mises, economista austriaco que influyó en el desarrollo del pensamiento neoliberal con su defensa del liberalismo clásico y su oposición al socialismo. Robert Nozick, filósofo estadounidense conocido por su obra Anarquía, Estado y Utopía, donde argumenta a favor de un Estado mínimo y la defensa de los derechos individuales.
Como cuarto punto tenemos lo que serían las características del neoliberalismo. Una de ellas puede ser que defiende que la sociedad mercantil actúe de manera totalmente libre y autónoma, como también antepone el sector privado al público. Este también puede rechazar la presencia del Estado en la economía de los mercados. También las dinámicas del consumo son la balanza que equilibra las tendencias del mercado. Esta también impulsa a que el Estado solo cumpla sus funciones fundamentales y propone reducir los gastos públicos mediante la reducción de impuestos. Esta también puede proponer reducir los gastos públicos y proponer un achicamiento del gasto público y reducción del Estado, así como la menor intromisión posible de éste en los asuntos de la economía, dejándole la conducción de la economía a los actores privados y al libre mercado. Esta también se asocia a políticas fiscales y monetarias restrictivas, de regulación de los mercados y privatización de las empresas públicas. La aplicación de políticas de austeridad como mecanismo para la recuperación económica de países también en vías de desarrollo o en crisis profundas. Esto también puede hacer que a menudo se traduzca en mucho malestar social y aumento de la pobreza, a medida que los capitales son redirigidos al consumidor el consumidor a las empresas. Este también defiende ciertos preceptos del viejo liberalismo clásico, pero también a través de lineamientos políticos muy diferentes, determinados por ideas muy posteriores. Usualmente sus enemigos suelen ser ideológicos y son de sectores progresistas y sociales. Yo soy Quiros Hernández Montserrat y voy a hablar sobre el neoliberalismo y sus características. El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que se ha destacado desde la segunda mitad del siglo XX. Una de las características del neoliberalismo es sobre su comercio y sus finanzas, ya que promueve la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional, así como la liberación de los mercados financieros. Otra característica es la privación, ya que favorece la transferencia de empresas y servicios que antes estaban en manos del Estado al sector privado bajo la premisa de lo que está mejora, eficiente y reduce los costos. Bueno, como presidente neoliberal tenemos a Miguel de la Madrid, que es conocido por haber introducido una serie de reformas económicas que alinearon a México con principales o principios neoliberales. Una de ellas podría ser la privatización de empresas estatales, además de haber vendido entre más de 750 empresas paraestatales del gobierno. También se podría decir que la liberación del comercio, ya que durante su gobierno se firmaron acuerdos comerciales internacionales y en este también se promovió la reducción de aranceles y barreras comerciales. También tenemos lo que sería la reforma del sector financiero, políticas de austeridad y estabilidad macroeconómica y la desregulación económica, ya que su gobierno promovía esto en varios sectores de la economía para poder reducir la intervención estatal y fomentar un ambiente más favorable para lo que sería la inversión y el crecimiento económico. Yo voy a hablar del presidente Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. Es conocido por su administración marcadamente neoliberal. Uno de sus logros más significativos de su presidencia fue la firma del CLUAN junto con Estados Unidos y Canadá. Durante su mandato, Salinas impulsó la privatización de numerosas empresas y Salinas implementó una serie de reformas estructurales. Durante el gobierno de Felipe Calderón en México, que abarcó desde 2006 a 2012, se implementaron varias políticas que reflejaron características del neoliberalismo.
Entre una estaría la reforma laboral de 2012, que es una característica central del neoliberalismo. En 2012, durante la presidencia de Felipe Calderón, se aprobó una reforma laboral en México con el objetivo de hacer al mercado laboral más flexible. Esta reforma incluyó medidas como introducción de contratos por hora y por temporada, reducción de costos de despido, así como la facilitación de outsourcing y la subcontratación laboral. Estas medidas buscaban adaptar el mercado laboral mexicano a las demandas de globalización y fomentar la inversión extranjera, al hacer más atractivo el entorno laboral para los empleados. Pero esta reforma fue muy controversial y generó muchas críticas por parte de sindicatos y organizaciones laborales, que argumentaron que precarizaba las condiciones de trabajo y vulneraba los derechos laborales de los trabajadores. Ernesto Zedillo Ponce de León fue un presidente neoliberalista que continuó las políticas económicas de apertura y liberación iniciadas por Salinas. Durante su mandato ocurrió la crisis económica de 1994 a 1995, conocida como el Error de Diciembre. Otro ejemplo serían las reformas estructurales durante su gobierno, que se implementaron reformas en diversos sectores clave como el financiero y el energético, con el objetivo de incrementar la competitividad y eficiencia de la economía mexicana.